cómo realizar asambleas en medio del aislamiento, qué normas se han expedido, y para eso vamos a estar tratando el tema en 5 puntos. En el primer punto vamos a brindar un breve contexto de qué era lo que había en materia de asambleas. En el segundo punto vamos a estar hablando del COVID-19, qué fue lo que pasó. En el tercer punto vamos a estar hablando de las modificaciones que se introdujeron como consecuencia del COVID-19. En el cuarto punto estaremos hablando de cómo debería realizarse esa reunión teniendo en cuenta esas modificaciones que realizó el gobierno. En el último punto, en el quinto, estaré brindando algunos consejos, algunos tips útiles para que la asamblea que se realice dando cumplimiento a esas medidas del gobierno pues sean exitosas. Entonces, en el primer punto, para brindar ese breve contexto, digamos, existe una obligación de las personas jurídicas de realizar su asamblea general del máximo órgano, dependiendo de la naturaleza, para reunirse antes del 31 de marzo y en esa asamblea pues se tenía que revisar lo que es costumbre. Entonces, digamos, cuál es la situación del ente, de alguna manera una rendición de cuentas pequeña por parte de los administradores, financieramente cómo está la empresa y tomar una serie de decisiones. Cuando hablamos de personas jurídicas, para la realización de estas asambleas, a grandes rasgos estamos hablando, por ejemplo, de sociedades comerciales. Nos referimos a las del Código de Comercio y la más usada, SAS, de la Ley 1258 de 2008. También estamos hablando de esas entidades sin ánimo de lucro, las más conocidas fundaciones, corporaciones. También hablamos de estas de entidades del sector solidario, también las copropiedades y, por qué no, también las iglesias. Cada una de estas personas jurídicas tenía unos estatutos, un régimen legal específico y en esto se determinaba cuál es el quórum para tomar las decisiones, cómo debe realizarse la convocatoria, las mayorías que se necesitan y en general toda una regulación para poder tomar una serie de decisiones. En materia de reuniones no presenciales, desde el año 95 existía alguna regulación y más recientemente hubo una modificación con ocasión del decreto antitrámites, el 019. Esta disposición tiene una situación particular y es que la norma hablaba de todos, es decir, se venía interpretando, como lo dice la norma, que este tipo de reuniones requería de universalidad. ¿Cómo así? Universalidad es que estén representados todos los miembros de ese máximo órgano para que pudiera ser llevada a cabo, lo cual funcionaba muy bien en sociedades pequeñas, pero presentaba alguna dificultad para sociedades muy grandes. Ya habiendo abordado ese primer punto, que es el contexto, pasamos al segundo, que es en cuanto al COVID-19. En el escenario internacional lo que pasó es el 31 de diciembre, lo que todos sabemos, en la ciudad de Wuhan empiezan a encender las alarmas por este virus, empiezan a crecer los casos de contagio a nivel mundial. Llega el 11 de marzo, que es como una fecha clave, en la que la Organización Mundial de la Salud declara esta enfermedad como una pandemia. En Colombia, con anterioridad a esta declaratoria de la Organización Mundial de la Salud, se venían tomando una serie de medidas para evitar el contagio, medidas por parte del Ministerio de Salud, para evitar que se propagara el virus. En el marco de esta pandemia, sin que hubiera sido todavía decretado el aislamiento, empezaron a tomarse una serie de medidas vía actos administrativos ordinarios. Llama la atención porque han sido las medidas más agresivas. Por ejemplo, cuando se dijo que las personas mayores de 70 años no podían salir, esto fue como consecuencia de una resolución del Ministerio de Salud. Yo creo que hace unos meses de ninguna manera hubiéramos entendido que mediante una resolución del Ministerio de Salud se restringiera de tal manera la libertad. En un tercer punto, en cuanto a las modificaciones que introdujo el gobierno para la celebración de esas asambleas, es importante tener en cuenta que el aislamiento obligatorio se decretó el 22 de marzo. Es decir, si tenemos en cuenta que la fecha límite es el 31 de marzo, pues es claro que muchas personas jurídicas seguramente no alcanzaron a hacer sus asambleas. ¿Qué ha hecho el gobierno nacional o cuál es la regulación? Tenemos dos. La primera es el decreto 398 del 2020. Lo que hace esta norma es reglamentar parcialmente el artículo 19 de la ley 222 del 95, la cual al referirse a todos no es a los miembros que conforman esas asambleas, sino al quórum que debe conformar esa reunión. Me explico. La interpretación que se le venía dando es que la disposición al referirse a todos
se refería a la totalidad de integrantes de ese órgano máximo de representación, esa asamblea, sea de copropietarios, sea de accionistas, sea de socios, cualquier sea su naturaleza. Lo que hizo esta norma es, vía interpretación, decir que cuando la norma habla de todos, se refiere a los que integran el quórum o a los que estén presentes en la reunión, con lo que se elimina el requisito de universalidad para la reunión. El segundo cambio que introduce este decreto es que de manera transitoria puedan modificar esta convocatoria para cambiarla de una reunión presencial a una reunión no presencial. Este cambio en la convocatoria se podía hacer hasta un día antes y se debe hacer por el mismo medio que se hizo la convocatoria inicial. Una tercera modificación es que igualó el quórum de las reuniones presenciales y no presenciales, que es una consecuencia lógica de haber eliminado el requisito de universalidad. Una crítica que se le ha hecho a este decreto es cómo un decreto ordinario está, vía interpretación, modificando una ley. Un cuarto punto es que se debe informar a los asociados los medios tecnológicos que serán usados. O sea, listo, nos vamos a reunir virtualmente, pero ¿cómo? Y quinto es que lo hace extensivo a todas las personas jurídicas. Si recuerdan al principio de este video empezamos a hablar de sociedades comerciales, entidades sin ánimo de lucro, algunas del sector solidario, de las iglesias. Hablamos de varias personas jurídicas, copropiedades. El decreto no hace distinción y expresamente dice que sus disposiciones son extensivas, se aplican a todas las personas jurídicas. El segundo decreto que tenemos dentro de ese grupo de modificaciones es el decreto 434. Este, digamos, tendría rango de ley, estaría en capacidad de modificar la ley. Entonces, este decreto lo que hace es establecer un plazo especial. Como dijimos al principio de este video, al brindar el contexto, se tenían que realizar estas reuniones hasta el 31 de marzo. Lo que hace esta norma es modificar ese plazo. ¿Hasta cuándo se pueden hacer? ¿Qué es lo que hay ahora? Dice la norma, hasta dentro del mes siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria declarada en el territorio nacional. Bueno, ¿hasta cuándo está declarada? La norma hace alusión a la emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria fue la que declaró el Ministerio de Salud aún con anterioridad al aislamiento, con anterioridad a la declaratoria del estado de emergencia. Esta emergencia sanitaria está declarada hasta el 30 de mayo del 2020. La misma norma, el mismo acto administrativo, lo que dice es que puede terminar antes del 30 de mayo si las circunstancias que la motivaron desaparecen, o después del 30 de mayo si continúan. Se puede prorrogar esa emergencia sanitaria. Lo que hizo además fue cambiar no solo la fecha límite para que se realizara, que estaríamos hablando, si terminara el 30 de mayo sería hasta el 30 de junio la fecha límite, y además lo que hace es no permitir esa celebración de esa reunión por derecho propio el primer día hábil del mes de abril, que era más o menos lo que venía. Si no somos convocados y esa asamblea no se hace dentro de ese periodo de los 3 meses hasta el 31 de marzo, ese máximo órgano podía reunirse por derecho propio y tomar decisiones el primer día hábil del mes de abril. Esta norma lo que hace es cambiar esa situación y ahora sucedería es que se reúne con posterioridad de no llevarse a cabo dentro del mes siguiente a que se termine la emergencia sanitaria. Vamos a un cuarto punto y es en cuanto al desarrollo de la reunión. Con estas medidas que se adoptaron mediante estos decretos, ¿cómo debería desarrollarse la reunión? Sería la pregunta a responder. Lo primero es que el representante legal, el administrador de esa persona jurídica, además de la convocatoria en debida forma, informándole a todos los miembros de ese máximo órgano social, el de la manera en que se va a llevar a cabo esa asamblea o esa reunión ordinaria, entonces debe dejar constancia en el acta de la continuidad del quórum necesario durante la reunión, identificando a cada uno de los participantes, o a sus apoderados o a los miembros de junta directiva. Es decir, convoca, les informa por qué medio tecnológico se van a reunir y a lo largo de la reunión debe estar dejando constancia en el acta de la continuidad del quórum. Sabemos que por problemas técnicos pueden desconectarse, la reunión puede hacerse larga y pueden querer no continuar, puede disolverse el quórum. Entonces es importante y es un requisito de hecho
que el representante legal a lo largo de la reunión vaya dejando constancia de la continuidad del quórum y de los participantes en la misma. En cuanto a la convocatoria, el quórum, sus mayorías, se mantiene lo establecido para las reuniones presenciales. En quinto lugar, quisiéramos darles algunos consejos para que, teniendo ese contexto que ya vimos, pueda llevarse a cabo una asamblea exitosa. En el primer punto, pues lo tradicional en cuanto a la convocatoria, su fecha, su hora, su orden del día y viene un punto bien importante, el lugar. Tratándose de reuniones virtuales, debería indicarse cuál es el mecanismo tecnológico mediante el cual se va a llevar a cabo, inclusive de pronto de alguna manera sucinta y breve, exponer o dar herramientas o capacitar a estas personas para que efectivamente puedan ingresar y hacer uso de esa herramienta tecnológica. En el segundo punto, realizar pruebas técnicas de la herramienta que se use para evitar que ese día pues hayan inconvenientes. En el tercer lugar, les aconsejamos usar varias herramientas virtuales. Hemos visto que algunas herramientas por el alto tráfico o por circunstancias de seguridad, cosa que también debe ser prevista, pueden tener problemas. Entonces, para garantizarle a los integrantes de ese máximo órgano social que puedan conectarse, que pueda reunirse el quórum deliberatorio y decisorio, pues tener a la mano varias herramientas virtuales, 2, 3 herramientas. En el cuarto punto, o el cuarto consejo sería grabar la reunión. Por supuesto, pidiendo la autorización a todos para hacerlo. De hecho, algunas herramientas tecnológicas lo exigen antes de permitir hacer una grabación y hacer un llamado a lista identificando a cada uno de los asistentes. Esto puede ser engorroso dependiendo del número de personas, pero uno, es un requisito. Dos, a través de la voz en estas aplicaciones, pues puede quedar constancia en la grabación que uno haga quiénes fueron convocados o quiénes asistieron, quiénes conformaron ese quórum deliberatorio y decisorio. O también puede hacerse uso del chat, sencillamente se deja constancia al respecto. Otro consejo, quinto, es llamar a lista antes de tomar la decisión de cada punto. Vamos evacuando cada punto y puede ser que sin darnos cuenta algunos hayan sufrido problemas técnicos o sencillamente no estén. Entonces podemos estar haciendo una reunión que va a ser ineficaz porque se disolvió el quórum y sencillamente no se puede deliberar o no se puede decidir. En un sexto punto, tener algunos medios alternativos de comunicación ante los posibles problemas técnicos que se puedan presentar. De pronto algún personal administrativo pueda estar a disposición de la reunión de la asamblea y a través de una línea telefónica, WhatsApp, algunas herramientas que de pronto no sean tan fluctuantes en su tráfico, pues puedan estar pendientes en la medida que se presente algún problema técnico y dar las indicaciones o la asistencia que corresponda. También, en un séptimo punto, les aconsejamos tener en cuenta que existen herramientas para medir quiénes están votando, en qué sentido, y hay algunos formularios muy buenos en internet, los pueden consultar. Hay herramientas muy buenas en las que se puede diseñar alguna suerte de encuesta exigiendo a quien la diligencie proporcionar sus datos. Así, además de la grabación, van a tener un soporte y es quién la diligenció, a qué hora, en qué términos, y las mismas herramientas brindan el resultado. El octavo punto sería: tengan en cuenta quienes no estén de acuerdo con las decisiones, aunque estas decisiones vinculan a ausentes y disidentes, que tengan en cuenta lo relativo a la impugnación del acta. La norma nos dice que tenemos 2 meses para impugnar el acta. Sin embargo, debe recordarse que el decreto 564 suspendió los términos de prescripción y de caducidad. En consecuencia, no habría lugar a comenzar a contar ese término de 2 meses. ¿Hasta cuándo está esa suspensión de términos? Hasta tanto el Consejo Superior de la Judicatura reanude términos. El 8 de mayo, el Consejo Superior de la Judicatura afirmó que la suspensión de términos iba hasta el 24 de mayo inclusive. La última recomendación es que debe darse cumplimiento a lo relativo a levantar el acta correspondiente de la reunión, asentarla dentro del libro correspondiente dentro de los 30 días y ser suscrita por el presidente y el secretario de la reunión.
Esos son nuestros consejos para ustedes. Espero que este video les sea de utilidad y espero verlos en una próxima entrada. Hasta luego.